Voy a continuar con las imágenes de la sujeción de la mujer al hombre, de la esposa al esposo, en el nuevo pacto, en la sangre del Mesías, a través de Jesús, de Yeshua el Cristo. ¿Qué nos enseña el Nuevo Testamento sobre la sujeción, la obediencia, la sumisión de la esposa al esposo y, por lo tanto, de la mujer, de las mujeres al hombre, a los hombres? Bueno, pues en Efesios 5, de los versículos 22 al 33, tenemos una muestra clara de esto y asimismo de cómo los esposos deben de tratar, de amar y de cuidar a sus esposas. En Efesios 5, del 22 al 33, esta palabra viva y eficaz nos habla de cómo las mujeres deben de estar sujetas a sus propios esposos como al Señor, es decir, como a Yeshua, porque el marido es cabeza de la mujer, como también el Cristo es la cabeza de la Iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Esta maravillosa, tremenda y bendecida relación que Pablo hace en el Espíritu de Dios de cómo el hombre debe de ser la cabeza de su matrimonio, de su hogar, y por lo tanto cómo la mujer ha de sujetarse a su esposo como si lo hiciera al Cristo, es algo tremendo. Es una palabra pues verdaderamente fulminante para muchas ideas del maligno que se han colado en los corazones de muchas supuestas hermanas en el Cristo, de muchos supuestos hermanos de la Iglesia en general y de la sociedad también, porque al final, bueno, es lógico y normal que en la sociedad que está sin Dios hagan lo que al final pues no es voluntad del Todopoderoso, pero lo cierto es que es bastante grave que dentro del cuerpo del Mesías pues los miembros del cuerpo no tengan en cuenta a la cabeza y no obedezcan a Jesús y por lo tanto vayan por ahí en el día a día, como se suele decir, como pollo sin cabeza. Es decir, van sin dirección, sin rumbo, porque no hacen caso al líder, al maestro, al Salvador, quien es Jesús, y asimismo no hacen caso a sus esposos, quienes son la imagen del Cristo en sus hogares, en sus matrimonios. Esto está escrito, como decía, en Efesios 5, versículos 22 al 33. Yo he leído, he parafraseado los versículos 22 y 23, pero es que si seguimos leyendo, esta palabra es absolutamente tremenda. Por ejemplo, del versículo 24 en adelante, dice así: pero como la Iglesia está sometida, está sujeta al Mesías, así las mujeres lo han de estar a sus maridos en todo. No dice en algunas cosas, dice en todo. Las mujeres han de estar sometidas a sus esposos en todo, así como la Iglesia está sometida, está sujeta al Cristo. Claro está, pues si Cristo dice una cosa y su pueblo dice otra, pues al final resulta que va a ser un pueblo que está sin la cabeza, que está sin el Cristo y por lo tanto pues no pueden llamarse cristianos, no pueden ser pueblo de Dios porque van a terminar haciendo cosas que van totalmente en contra de su líder y maestro. Asimismo, en los matrimonios, en la sociedad sucede que cuando la mujer pues no se sujeta al esposo, no se sujeta al hombre, termina uno yendo por aquí y otro por allá y todo se rompe, se acaba rompiendo la baraja y acaban dándose situaciones verdaderamente contrarias a lo que es una bendición, a lo que es correcto, a lo que es la verdad y de justicia en Dios. ¿Pero qué sucede? Que si vamos del versículo 25 en adelante, en este Efesios 5, vemos cómo los esposos han de amar a sus esposas, que esto también está claro en la palabra. Dice así: maridos, esposos,
Amad a vuestras mujeres como también el Cristo amó a la Iglesia y asimismo se entregó por ella, para santificarla, purificándola con el lavamiento del agua por la palabra, para presentarse a sí mismo a la Iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga ni nada semejante, sino santa e inmaculada. ¿Os acordáis cuando hablé en este mismo vídeo sobre el rey Asuero y la reina Vasti, en que el rey Asuero quería presentar a su esposa ante sí por su belleza, para alegrarse él mismo con la belleza de su esposa, y ésta no quiso hacerle caso? Pues esta palabra que acabo de leer en Efesios 5 tiene una similitud espiritual tremendamente maravillosa, porque al final, cuando Jesús nos llama, nosotros, su pueblo, su novia, su futura esposa, pues hemos de presentarnos ante Él, hemos de gozosos ir ante Él y escuchar su voz, hacerle caso, obedecerle, para ser bendecidos con su palabra y con todo lo que Él tenga para darnos en el día a día, tanto a manera espiritual como a manera material. Entonces, vemos a través de la palabra, a través de la Biblia, cómo estas conexiones son tremendamente maravillosas para finalmente conocer cuál es la voluntad de Dios, que es, en este caso, hablando del patriarcado, que la esposa esté sujeta a su esposo y se presente a él mediante también el lavamiento de la palabra que el esposo ha de hacer para con su esposa y presentársela a sí mismo de una manera preciosa y gloriosa, que no tenga mancha, que no tenga arruga, sino que, pues, al final sea santificada, purificada, sea hermoseada para presentarse delante de Él. Y esto lo vemos, pues, claramente en esta escritura que os he leído, que está en Efesios 5. Pero, pues, al igual que en Efesios 5 habla de cómo la mujer ha de sujetarse a su esposo, cómo ha de amarle, respetarle, cómo ha de buscarle, de seguirle, de servirle, pues estamos también leyendo cómo el esposo ha de amar y de cuidar, de servir a su esposa, que es algo también muy importante a tener en cuenta, porque al final, pues, cuando uno riega una planta, pues esa planta crece. Si la riega con agua, pues evidentemente con el agua de la palabra de Dios va a crecer y va a dar fruto en abundancia. Quizá a 30, quizá a 60, a 90 o a 100. ¿Quién sabe? Pero está claro que si en vez de regar la planta, si los esposos, los hombres, pues al final riegan, por así decirlo, su planta, su esposa, su mujer, en vez de con el agua de la palabra de Dios, qué sé yo, con disolvente, con aceite de coche, lo que va a provocar es que finalmente, pues, esa planta, en vez de florecer, crecer y reverdecer, pues muera o se quiebre y no dé fruto. No sea una planta que verdaderamente sea hermosa y dé su fruto, sino que sea una planta mustia, malograda, y bueno, pues al no ser cuidada por su esposo, pues evidentemente esa planta no va a dar tampoco fruto. Así que al final es verdad, es cierto que debemos de servir a los demás sin esperar nada a cambio, pero también es cierto que según cada uno obre, así va a recoger una consecuencia. Por lo tanto, nosotros, los hijos de Dios, los esposos, los hombres, debemos de vivir sabiamente con nuestras esposas, con las mujeres, en sociedad, y bendecirlas con el lavamiento
de su mismo ser a través de la palabra del Cristo y obrando para con ellas en amor, en humildad, en servicio, así cuidando su corazón y cuidándolas a ellas mismas y por ende al matrimonio, a la gente, a la familia en general y por lo tanto a la sociedad. Este capítulo 5 de Efesios, desde el versículo 28 al 33, continúa mostrándonos cómo los esposos deben de tratar a sus esposas, cómo los esposos deben de amar, cómo debemos de amar a nuestras esposas. Esto es extensible, pues, también en la manera en que, pues, en una forma similar, el hombre ha de cuidar a la mujer en la sociedad. Y si el mundo tuviera a bien escuchar a Dios y creyera en Él y le siguiera, pues la sociedad sería inmensamente bendecida en Él por obedecerle, por conocerle. Porque, bueno, pues como estamos leyendo en la misma Biblia, podemos observar cómo Dios mismo, en este caso a través de Pablo, de Saulo de Tarso, nos dice cómo la mujer ha de amar, de servir, de sujetarse a su esposo, pero también cómo el esposo ha de amar, de cuidar, de servir a su esposa. Y por ende, cómo la mujer ha de actuar en general para con el hombre y el hombre para con la mujer. Si el mundo tuviera a bien tener esta palabra atesorada en su corazón, pues, como se suele decir también, otro gallo cantaría. Pero claro está, pues al final siempre se cumple la voluntad de Jehová. Y es eso lo que tenemos y, en definitiva, lo que Él nos muestra día a día para obrar en su voluntad. Así que, gloria al Todopoderoso por ello, allá donde estemos, en la sociedad en la que estemos y vivamos lo que vivamos. En este Efesios capítulo 5, pues desde el versículo 28 al 33, continúa mostrándonos Pablo cómo el esposo ha de amar y de cuidar y de servir, sacrificarse a sí mismo para finalmente cuidar a su esposa, amarla y servirla. Del versículo 28 en adelante hasta el 33 viene a decirnos cosas como que asimismo los maridos han de amar a sus propias mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. Claro está. Recordad que en Dios, pues, hombre y mujer se vuelven uno, una sola carne, y por lo tanto, pues, el hombre que ama su cuerpo, pues, que también ame a su mujer, que también ame a su esposa, o al revés, el que ame a su esposa, pues, está amando su cuerpo, así que, pues, que obre la voluntad de Dios. Continúa y dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, así como el Mesías a la Iglesia. ¿Veis qué maravillosa es la palabra? Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto el hombre dejará a padre y a madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, como está escrito, por ejemplo, en Génesis 2, versículo 24. Esto es lo que estaba comentando hace un momento. Dice Pablo que este misterio es grande, pero que él nos lo dejó escrito respecto al Mesías, al Cristo y a la Iglesia. Y nos dice en el último versículo que he nombrado, el 33, que en cuanto a nosotros, a los hombres, que cada uno ame a su propia esposa como a sí mismo y que la mujer respete a su esposo. Cosa también muy importante, porque al final es la esposa la que muchas veces pone en evidencia públicamente a su esposo. Le falta el respeto,
le deshonra y por lo tanto deshonra su cabeza. Y eso trae consecuencias graves para su vida en matrimonio. Y de forma extensible, pues lo mismo sucede en la sociedad. Asimismo, en el cuerpo del Mesías, en las congregaciones, allá donde dicen ser pueblo de Dios. Pero si continuamos con la palabra en el Nuevo Pacto, pues tenemos que, por ejemplo, en 1 de Timoteo capítulo 2, versículos del 9 al 15, Pablo nos dice claramente que las mujeres pues no se vistan con lujos, con cosas ostentosas, sino con un espíritu afable, amable, amoroso, cariñoso, servicial para con su esposo, para con los hombres, para con la congregación. Dice Pablo que él no permitía a la mujer enseñar ni ejercer autoridad sobre el hombre, sino que las mujeres debían estar quietas, debían estar sujetas a su esposo y por ende a los hombres. ¿Pero qué sucede hoy en día? Pues que como conocemos, en muchas congregaciones esta palabra no se tiene en cuenta y se hace lo contrario y asimismo sucede en la sociedad. Por lo tanto, son congregaciones, son matrimonios, sociedades descabezadas, que no las dirige, que no son sustentadas principalmente, no son lideradas, guiadas por hombres y en definitiva van en caída, en barrena, hacia donde Dios permita. Pablo también nos dejó escrito en esta carta a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 2, de los versículos 9 al 15, que Adán no fue formado después de Eva, sino al revés, que Adán fue formado primero. Y que Adán no fue el engañado, sino que la mujer, Eva, siendo engañada, pues cometió transgresión. ¿Qué sucedió? Que Adán hizo caso a la mujer primeramente antes que a Dios y ocurrió lo que ocurrió, que Dios dictó sentencia a ambos, porque Adán no supo decirle que no a su mujer, sino que la obedeció, la hizo caso, tuvo en cuenta lo que Eva dijo, lo que Eva le dijo, movida por la serpiente, y bueno, pues Adán finalmente obró lo malo delante de Dios por hacerle caso a ella en vez de al Todopoderoso. Así que, como decía anteriormente en parte del vídeo, aquella que no quiera escuchar, pues nada, libre es de hacer lo que quiera, eso sí, conmigo que no contienda, que alterque si quiere con Dios, a ver si es que puede. Pero la palabra es clara, la palabra es muy clara. En 1 Corintios capítulo 11, de los versículos 3 al 12, Pablo nos recalca que la cabeza de todo hombre es Cristo y que la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. O sea, que primero de todo va Dios, el Padre Dios, luego va el Hijo, quien es Yeshua, que es Dios manifestado en carne. Y después de Yeshua, de Jesús, va el hombre y tras el hombre la mujer. Esto nos enseña a manera espiritual cómo es la creación de Dios respecto del hombre y de la mujer para que espiritualmente hagamos lo que Dios manda. Nosotros, el pueblo del Mesías, amamos, servimos, obedecemos y seguimos al Mesías, quien es por encima nuestro, quien es por encima de nosotros. Pero es que encima de él, pues está el Padre, está Dios el Padre, Jehová. Por lo tanto, nos muestra de esta manera cómo asimismo dentro de un matrimonio, dentro de una pareja de hombre y de mujer, cómo la mujer pues tiene que ver
al hombre, a su esposo, a similitud del Cristo, para sujetarse a él. Si espiritualmente, de corazón, en espíritu y en verdad, pues la mujer esto no lo tiene atesorado en su interior, claro está, no va a hacer la voluntad de Dios. Y va a hacer pues lo que ella quiera, que es básicamente lo que Satanás le dicta. Entonces, pues bueno, sucederá con cada una lo que Dios disponga, lo que Dios permita, así como con cada matrimonio, de acuerdo a lo que ellos busquen de Dios y a lo que ellos obedezcan al Todopoderoso. En este libro, en 1 Corintios, en esta carta, capítulo 11, versículos del 3 al 12, pues también viene a decirnos Pablo cómo el hombre, como los hijos de Dios, somos la imagen y gloria del mismo, de Dios, y que la mujer es la gloria del hombre. Entonces vemos cómo Pablo hace unas similitudes realmente tremendas y maravillosas en relación al hombre y la mujer para con el Cristo, para con Jesús y para con Dios. Y cómo, pues, la mujer ha de amar a su marido, ha de amar a su esposo, de sujetarse a él y de seguirle por propia voluntad, en obediencia y amor a él, como así se somete también, como así nos sometemos todos al Mesías, y como el Mesías mismo se sometió y se somete al Padre Todopoderoso. Así que esto es claro, pero también claro está que en el Señor ni la mujer es sin el hombre, ni el hombre sin la mujer, porque al final la mujer procede del hombre, sí, pero el hombre nace de la mujer. Por lo tanto, todos somos de Dios. Todos somos, por así decirlo, iguales en fe, mediante la fe en el Cristo delante de Dios. Así, todas las cosas son del Todopoderoso. Él da unos dones, da ciertas cosas, ciertas funciones, ciertos roles, pues a unos y a otros, pero al final todo es de él. Por lo tanto, pues al final hemos de hacerle caso a él en todo. En 1 Corintios capítulo 14, del versículo 34 al 35, vemos como Pablo también nos dice que las mujeres callen en las iglesias, en las congregaciones, en las asambleas, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pues que pregunten en casa a sus esposos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Esto lo dice Pablo, no es palabra mía, esto es palabra de Dios a través de Pablo. Entonces, pues aquella o aquel que quiera, como digo a través de todo el vídeo, contender conmigo, pues que no espere que yo lo haga, que vaya a Dios y le pregunte a él por qué esto es así. ¿La mujer puede compartir palabra de Dios en una congregación? Sí, pero si es una congregación, es una asamblea, es una reunión de hermanas en el Cristo, no una reunión que sea de hermanos y de hermanas en el Cristo. El hombre, nosotros, los hijos de Dios, los hombres, sí podemos, de acuerdo a lo que nos enseña Dios, compartir la palabra del Todopoderoso tanto a hombres como a mujeres dentro de una reunión en el Cristo, dentro de una congregación, de una iglesia, de una asamblea. El hombre sí tiene el rol, la función de parte de Dios de pastorear a todo el rebaño en su santo nombre, pero la mujer solo puede o debe de pastorear a las otras mujeres de la congregación, no a los hombres. Claro está, bueno, pues al final, en un ambiente de diálogo que se puede dar entre todos los hermanos y hermanas en una iglesia, pues las mujeres sí pueden compartir palabra de Dios
mientras no vayan en contra, no quieran ponerse por encima de los hombres. Y mientras pues no estén hablando por lo bajo en medio de una congregación, mientras nosotros los hombres damos la palabra del Eterno. Porque lo que va a provocar es una deshonra, una falta de respeto para con los hombres y para particularmente con su esposo, porque es el esposo, es el hombre el que debe de guiar al pueblo de Dios, no la mujer. Como digo, la mujer puede pastorear, puede dar palabra, puede guiar a otras mujeres, pero no puede hacerlo a hombres y a mujeres por igual. Si bien dentro de un matrimonio el hombre, el esposo, también es bendecido en Dios cuando su contraparte, cuando la esposa le muestra con sabiduría al esposo, pues ciertas cosas que quizá pues el esposo no ve. Pero es el esposo, es el hombre el que finalmente debe de tomar la responsabilidad en Dios y por lo tanto de tener la primera y la última palabra para decir lo que se hace, asumiendo el hombre la responsabilidad de lo que suceda dentro de su familia y no la mujer. Eso también hay que tenerlo en cuenta. En estos versículos en que nos habla Pedro en la Biblia, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 7, también nos muestra a Pedro, movido por Dios, por el Espíritu de Yeshua, cómo las santas mujeres en la antigüedad, empezando por Sara, por ejemplo, llamaba Señor a su esposo Abraham y le obedecía. Y por lo tanto, Sara, pues, era bendecida de parte de Dios por obedecer a su esposo, a Abraham, y por mostrarle esa reverencia que mostraba a Abraham. De esa manera, pues nos enseña Pedro, esto va para las mujeres, para las esposas, de esta manera Pedro enseña a las mujeres cómo han de comportarse respecto de sus esposos. Y pues finalmente Pedro nos dice también que las mujeres de hoy día, si hacen caso a esta palabra, a cómo Dios nos muestra en toda la escritura cómo las mujeres se portaban con sus esposos, esas mujeres que hagan caso a Dios, pues finalmente serán pues bendecidas con multitud de cuestiones en su vida y serán llamadas hijas, en este caso de Sara, por hacer lo que Sara hacía. Esto nos lo muestra Pedro en la escritura y es algo que está escrito pues y que todo el mundo tiene acceso a ello. También en estos versículos de Primera de Pedro 3, Pedro viene a mostrarnos que nosotros, los hombres, los esposos, hemos de vivir con inteligencia para con nuestras esposas, para con las mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándoles honor como a las que también son coherederas de la gracia de la vida, puesto que a través de ellas es que podemos engendrar hijos, para que nuestras oraciones no sean interrumpidas. En estos versículos de esta primera carta de Pedro, pues vemos cómo Pedro habla tanto a esposas como a esposos, tanto a mujeres como a hombres, haciendo especial hincapié en estos versículos a las mujeres, pero dando, digamos, una nota final muy importante también para los hombres, para los esposos. Y viendo todo esto en la escritura, de cómo la esposa ha de sujetarse a su esposo, cómo ha de servirle, al final cómo ha de obedecerle y de estar sumisa a él en amor, por propia y plena voluntad, no por obligación, no por imposición,
vemos también en la Escritura cómo el liderazgo está dado de parte de Dios a los hombres. Esto, aparte de todo lo que hemos leído hasta ahora, de lo que hemos visto, pues también, por ejemplo, está escrito en 1 de Timoteo, capítulo 3, de los versículos 1 al 4, en los que Pablo al final viene a mostrarnos cómo el hombre que anhela ser supervisor, que desea obispado, pues desea una obra buena, y que es necesario que el supervisor, que pues el obispo, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, sensato, honorable, hospitalario, apto para enseñar, no adicto al vino, ni pendenciero, sino amable, apacible, no amigo del dinero, que gobierne bien su propia casa, su propia familia, teniendo a sus hijos en sumisión con toda respetabilidad. La palabra es clara. Quienes deben de gobernar su casa son los hombres, son los esposos. Y asimismo, pues de manera similar, son los hombres quienes deben de liderar las asambleas, las congregaciones, las iglesias de Dios, el cuerpo del Mesías en el nombre de Jesús. Y esto que sea extensible pues en todos los ámbitos de la sociedad. El hombre es el que debe de estar dirigiendo todas las cuestiones y todas las entidades que al final sirven al pueblo en general. Son las mujeres las que no deben de tener este rol si vamos a la palabra y nos guiamos a través de lo que Dios nos enseña. Esto es lo que nos enseña Dios a través de Pablo para las iglesias, pero a lo largo de toda la Escritura vemos cómo era el hombre, eran los hombres, los hijos de Dios y no las hijas, quienes lideraban, quienes guiaban al pueblo, quienes guiaban a Israel, quienes al final eran pues quienes daban principalmente, no únicamente, pero sí principalmente, la palabra de Dios. Y por ende, pues los mandamientos y la ley del Todopoderoso. Y esto es claro en toda la Biblia. Lo podemos ver en toda la Escritura. Y bueno, pues ahora sí, para terminar este tema tan importante, tan interesante y tan controversial o controvertido para muchas y para muchos, voy a terminar con los versículos de la carta a Tito de parte de Pablo. En Tito capítulo 2, versículos del 3 al 5, Pablo nos dejó por escrito lo siguiente, que dice así: asimismo, que las mujeres de edad sean reverentes en su conducta, no calumniadoras, no adictas a mucho vino, maestras de buenas cosas, para que instruyan a las jóvenes, no a los jóvenes, sino a las jóvenes, a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser sensatas, puras, dedicadas a su casa, bondadosas, sumisas a sus maridos, sujetas a sus maridos, a sus esposos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esta es palabra de Pablo, de Saulo de Tarso, el apóstol a los gentiles, el enviado de Jesucristo, de Jesús el Cristo, a los gentiles, uno de los grandes apóstoles de Dios. Esto es palabra del Todopoderoso a través de Pablo, de Saulo, que él mismo escribió a Tito. Entonces, bueno, pues si alguien no quiere hacerle caso a Dios, pues allá ella, allá él. Pero lo que está escrito, escrito está. Y por lo tanto, el pueblo de Dios debe de obedecer al Eterno, debe de obedecer a Yeshua, quien es Dios manifestado, Dios el Padre manifestado a través de su amado Hijo, quien vino a darnos vida y vida en abundancia en él, quien vino a darnos la salvación. Y Jesús mismo nos dice que si le amamos, guardaremos sus mandamientos.
esto es, amarnos los unos a los otros como Él nos amó, como Él nos ama. ¿Y cómo Él nos ama? Pues bueno, Él nos ama de acuerdo al amor de Dios. Y el amor de Dios está escrito en la Biblia. Está plasmado en las Escrituras. Y de acuerdo a ese amor, tanto esposos como esposas hemos de vivir en matrimonio. Y asimismo en la sociedad, el hombre y la mujer deben de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios si es que tienen a Dios en sus vidas. Pero está claro que la palabra de Dios es viva y eficaz y si le hacemos caso, si el pueblo de Dios, si las hijas y los hijos de Dios pues finalmente le hacen caso, le hacemos caso a lo que Dios nos manda, pues en Él nos van a ir las cosas mucho mejor de lo que nos irían precisamente en el mundo. Así que, bueno, yo ruego a Dios que esta palabra sea de bendición, sobre todo para muchas, pero también para muchos. Porque como decía al inicio del vídeo, también hay hombres que han sido calados por la ponzoña del maligno y hoy en día están pensando más en ese empoderamiento de la mujer que se da en el mundo que en lo que dice Dios acerca del patriarcado bíblico en él. Del patriarcado, es decir, del gobierno de los patriarcas, de los hombres en sus hogares y así para con el pueblo de Dios. Así que hasta aquí este vídeo. Creo que ha sido un vídeo bastante extenso y un vídeo pues que no va a dejar indiferente a aquel o aquella que lo escuche y que bueno, pues simplemente deseo que sea de bendición en vuestras vidas, tanto como en la mía, como en la nuestra, para que básicamente pues seamos bendecidos por el Todopoderoso y prosperados en todo lo que hagamos en nuestro día a día. Que Dios os cuide y bueno, si alguien quiere dejar algún comentario, que lo haga, pero que entienda y que comprenda que no pienso contender con nadie. Quien quiera problemas, que lo busque con Dios, no conmigo, porque yo voy a hacer así y voy a sacudirme el polvo como Jesús nos dice que debemos hacer si entramos a un pueblo, a una casa, en algún lugar y damos el Evangelio, pero no nos quieren escuchar. Haré así y me sacudiré el polvo de vuestras irreverencias, de vuestros insultos, de todo lo que queráis decirme, pero yo haré caso a Dios, al Todopoderoso, antes que a los hombres. Así que, bueno, pues gracia y paz, que seáis bendecidos y si Dios quiere nos vemos de aquí en adelante. Chao.